Un especial saludo para todos los presentes y quienes próximamente en estos días también nos estarán acompañando en la actividad que queda grabada aquí en el canal de Facebook. Mañana lunes estaremos también colocando la grabación de esta actividad en el canal de YouTube. Hoy tenemos nuevamente un tema realmente especial, como muchos de los que estamos presentando, tomando en cuenta que tenemos que presentar temas que todavía son extraños a nuestra cultura. Sin embargo, van a tener especial aplicación cuando comience la Edad de Oro. La Edad de Oro ha sido anunciada desde el pasado en los libros sagrados gracias a los estudios científicos de acuerdo con la época que permitieron visualizar desde hace 2300 años aproximadamente que llegaría esta era, la era del Aquarius, a partir de 1948, puesto que el cristianismo primitivo, así como las misiones mosaicas, conocían perfectamente el fenómeno astronómico de la precesión de los equinoccios. Moisés se refirió, de acuerdo con su enseñanza, a la era que en su época comenzaba, que era la era de Aries. Y Jesús, el Cristo, también hizo referencia a la era que comenzaba cuando nombró a sus discípulos pescadores de hombres, realizó pescas milagrosas, multiplicó panes y peces, puesto que él y sus cercanos discípulos estaban muy advertidos del inicio de la era de Piscis. El maestre de la Ferrier hace referencia a ello y también presenta a través de sus 100 libros escritos y publicados, la mayoría, pues anotaciones muy significativas con respecto a lo que es y seguirá siendo esta era precesional, la era del saber, de investigaciones verdaderas, que va a durar aproximadamente hasta el 2300. Sin embargo, nosotros tenemos que abrir camino para la llegada de la Edad de Oro. Estamos haciendo aportes al respecto, quienes están asistiendo como estudiantes a los cursos de los liceos de síntesis, ya van conociendo pues toda esta metodología y toda la perspectiva, ya que necesitamos saber de dónde venimos, para qué estamos aquí y hacia dónde vamos. Una cosa es tener un gusto por el arte, tener sensibilidad, tener un aprecio natural por el arte en todas sus expresiones, y otra es el arte unido al saber, que es a lo que nos propone los maestres, el doctor de la Ferrier, su discípulo, el doctor David Juan Ferriz Olivares, puesto que él plantea que para esta era el arte va a estar unida al saber. Ya tendremos oportunidad
seguramente de hacer una presentación específica al respecto. Hay que tener una visión profunda e integral del arte en cualquier nivel que nos encontremos. Y para eso necesitamos, naturalmente, prepararnos, estudiar mucho, investigar, desarrollar las facultades, los potenciales que todos tenemos como artistas, ya que muchos artistas lo han reconocido, todos los seres humanos somos artistas. Bien, con esta introducción al tema, tenemos el gusto de tener como invitada a la ingeniero de sistemas Rosalba Flechas Corredor, quien es también miembro de la Fundación Magna Fraternitas Universalis, docente del Liceo de Síntesis y quien hace ya varios años viene estudiando y profundizando la obra, la literatura, el mensaje que presentan los maestres para esta era. Es un gusto, Rosalba, para el Liceo de Síntesis tenerte nuevamente en esta ocasión como moderadora. Tienes la palabra. Muchísimas gracias, Edwin, por la presentación, por sus palabras. En nombre del Liceo de Síntesis de Bogotá, damos la bienvenida a todos los asistentes que nos acompañan el día de hoy, a nuestro brillante expositor. Este conversatorio quedará grabado en el canal de YouTube del Liceo de Síntesis de Bogotá para que ustedes lo estén consultando en el momento en que quieran repetir esta información. También queremos recordarles, queremos invitarlos pues a hacer preguntas y comentarios en Facebook. Bueno, el tema de este conversatorio es el retorno del artista a su misión. También queremos recordarles que este es un tema del curso Introducción al Arte en la Nueva Era. Hoy hablamos de misión cotidianamente. El tema hace parte de los programas de exploración al espacio. Por ejemplo, la misión Apolo o la misión New Horizons, algunas películas, los cómics. Y recordemos que las empresas siempre presentan su misión para dar a conocer sus intenciones, sus propósitos, su razón de ser y su función socioambiental. El artista, que somos todos nosotros, anhela descubrir su misión, la razón para la cual ha nacido. Podemos descubrir nuestra misión con la ayuda de la sociología, del psicoanálisis y de la lógica simbólica, junto con el estudio de las religiones comparadas, de las tradiciones de sabiduría y las ciencias síntesis como la cosmobiología. Y bueno, si tenemos un maestro iniciado, será una guía clarificadora. Es un llamado a ser misioneros, no en el sentido religioso, dogmático ni ascético, sino como hombres verdaderos, esforzándonos en la autorrealización para ayudar a construir la Edad de Oro. Y para que nos comparta toda esta maravillosa información, pues hoy tengo el gusto de presentar a nuestro panelista, es Edwin Rodríguez Paz. Él es arquitecto, directivo y docente del Liceo de Síntesis de Bogotá, con estudios de cosmobiología, simbología, el arte en la nueva era e investigaciones en la literatura de los maestres. Bienvenido, Edwin, te cedo la palabra.
Muchas gracias, Rosalba. Muy interesante esta referencia que haces al tema que vamos a abordar. Antes de presentarles unas diapositivas que nos van a servir como apoyo didáctico, quiero referirme muy brevemente a una indicación que se acaba de publicar en un interesante libro. Este es un libro, La Paz, un talento de la niñez, aproximaciones en clave de investigación libre. Ha sido una publicación entre la Fundación LELIC, fundación hermana de la Magna Fraternitas Universalis, y la Universidad Externado de Colombia, aquí en Bogotá, fruto del congreso que se realizó sobre el talento de la niñez hace unos años en esta ciudad. Aquí los maestros actuales, que son los directivos internacionales que guían la institución a nivel internacional, presentan su ponencia y en ella se van a referir a la importancia de la reflexión como factor en la educación para la paz. Me llamó mucho la atención este primer párrafo y voy a hacer la correspondiente transcripción a lo que viene a ser el término, el concepto de misión. Aquí ellos se refieren a la reflexión, entonces vamos a leerlo como si se refirieran a la misión. Porque dicen que el hecho de que una palabra se use con gran frecuencia no le hace perder significado. Entonces, están refiriéndose al significado de los conceptos, que no podemos referirnos a algo sin estar atentos de los varios significados que ese término puede llegar a tener. Pero si se vuelve más inconsciente su significado. Entonces ellos dicen, bueno, estamos hablando de misión, tiene muchos significados, pero a veces con el uso cotidiano sí podemos perder lo que significa misión. Y con ese ánimo, pues entonces queremos invitarles a que recordemos algunos de los significados de la palabra misión. Es el caso de reflexión. Bueno, aquí sería el caso de buscar en diccionarios especiales, pues, los significados que estos diccionarios nos aportan respecto a la misión. Sin embargo, este uso intensivo no está acompañado de profundidad. La filosofía y la psicología de Oriente y de Occidente han desarrollado enfoques muy enriquecedores acerca de la misión, los cuales son generalmente desconocidos por la comunidad educativa, niñas, niños, educadores, comunicadores sociales, incluso los padres de familia y otros profesionales. Este desconocimiento limita mucho el aporte de lo que realmente representa la misión. Puede hacer para cumplir una de las mayores esperanzas de la humanidad, la paz. Entonces nos vamos a referir justamente en ese sentido a algunos aspectos, algunas referencias
que hacen los maestres en relación a la misión, y para ello nos vamos a apoyar en unos ejemplos. Estamos entonces aquí a la izquierda con el afiche que ha acompañado la promoción de esta actividad. Es un cuadro de George Watts que vamos a hacer brevemente un comentario en un rato. Y a la derecha tenemos el tema de lo que vamos a desarrollar. La introducción en la que estamos, nos vamos a enfocar específicamente en cómo retornar a la misión verdadera en el sentido del arte, y finalmente unas conclusiones. Aquí tenemos a la izquierda la fotografía de un lindo ejemplar de elefante que ha publicado la BBC, una empresa de noticias londinense, acompañando pues una noticia reciente. Está en los medios desde la semana pasada o la semana que está terminando, y que se refiere a una situación un poco tensa, pero también pues que puede inquietarnos a muchos seres humanos, y es la problemática de la situación de las manadas de elefantes, eh, bueno, que están ya afortunadamente, parece, eh, regenerándose. Hay una esperanza para la humanidad para que el elefante y otras especies no se extingan. Y entonces Botsuana, resulta que gracias a esos trabajos que desde hace unos 20, 40 años se vienen haciendo para recuperar y proteger al elefante, pues está superpoblada de elefantes. Bueno, hasta ahí una parte del asunto. La otra parte es que los europeos, y en este caso particular Alemania, es uno de los países que más importa trofeos de elefantes que han sido cazados, ya sea por nativos o incluso por europeos que van y pagan un safari con el fin de cazar con escopeta a estos animales. Y entonces el presidente de Botsuana pues ha dicho, y aquí lo pone la noticia como una amenaza, que resulta que Alemania quiere limitar esa importación de trofeos, y eso afecta mucho la economía del país. Entonces la amenaza con enviar a Alemania 20.000 elefantes, nada menos, 20.000. Además, a un país y a un continente que no tiene elefantes, y entonces eso podría tener unas implicaciones muy complicadas. Pero entonces, ¿a qué viene esta noticia? ¿A qué viene el punto? Y aquí empezamos justamente con base en este ejemplo que nos atañe prácticamente a todos, cómo como artistas podemos iniciar un estudio, ojalá a fondo, incluso una investigación
de lo que realmente representa esta tensión entre dos países, Botsuana en el África y Alemania en Europa. Bueno, el tema es muy amplio, obviamente no tenemos el tiempo y el tema tampoco es este, pero sí como para llamar la atención, como lo hacen en la lectura que acabo de hacer al inicio, cómo los medios educativos, las escuelas, los colegios, las universidades, los docentes, hoy en día los niños, las niñas, en casa, en familia, podemos justamente empezar a averiguar la verdad que hay detrás de una situación como esta. Todo pareciera que se reduce a un problema puramente económico, pero resulta que hay una serie de factores que están implicados mucho más de fondo, porque si ustedes observan con detenimiento, pues aquí tenemos un factor fundamental que es el de la vida, no solamente la vida del elefante, la vida de la manada del elefante, también la vida de aquellas personas en Botsuana que de alguna manera reciben un beneficio económico por cazar y enviar estos trofeos a Alemania. Y bueno, Alemania también está decidida como a limitar este tipo de importaciones que en muchos países pues está prohibida la manipulación y el traslado de especies eh, vivas o de especies en el sentido de trofeos, ¿sí? De un país a otro. Entonces, fijémonos que aquí hay un tema fundamental y muy interesante para el artista, que somos todos, repetimos, y es cómo estamos estudiando, volcándonos, estamos interesados con relación a este tipo de manifestación de la vida. Se trata de la vida de nuestro planeta, de la salud de los seres humanos, de la convivencia pacífica, porque aquí la noticia dice, bueno, es una amenaza y empieza a haber una tensión naturalmente entre las dos naciones. Entonces, así como el tema del elefante, nosotros podemos, sin duda, también enfocarnos, poner nuestros ojos en enfocarnos en aspectos que vengan a beneficiar la vida tanto de la sociedad como del ambiente en el que estamos, el ambiente natural, el ambiente cultural que hemos creado y por supuesto al interior de cada uno de nosotros el ambiente que somos en cuanto a nuestras células, el funcionamiento de nuestro organismo, cómo lo estamos cuidando con relación a la alimentación, a la, al ejercicio, y entonces cómo desde el punto de vista creativo, que eso es lo fundamental en el artista, podemos entonces generar propuestas que nos lleven a reflexionar con relación a la vida. Aquí tenemos otro ejemplo tomado aquí en Colombia de lo que es un hogar de paso. Hay muchos aquí en Colombia. Un hogar de paso dedicado al cuidado de especies silvestres que han sido capturadas por personas ignorantes, personas completamente inconscientes,
con el fin de ganar unos pesos a, a base del dolor, a base del sacrificio y a base de la disminución de especies tan importantes que lo son para todo nuestro ecosistema. Este es un hogar de paso en la ciudad de Cali y pues hay quienes hacen donaciones para la preservación y sostenimiento de estos hogares de paso. Aquí tenemos una foto muy linda del ocelote, que en términos científicos es el Leopardus pardalis. Es un felino, supongo yo, porque ahora hay una distinción dentro de lo que conocíamos anteriormente como los felinos, y pues son especies que tienen naturalmente derecho a vivir. Entonces, ¿cómo podemos acercarnos mediante el arte a nuestros hijos, a nuestros estudiantes, alumnos, a nuestros vecinos y en general a la comunidad para llevar un mensaje a través de canciones, de poesía, por supuesto de literatura, de pintura, de obras de teatro, bueno, todas las expresiones que tenemos con el arte, con el fin de hacer cada vez más conciencia, llamar más la atención de lo que implica y representa el derecho a la vida, propiciarla, cuidarla, reconocerla en sus múltiples manifestaciones. El término misión está constituido en el lenguaje por tres palabras, tres letras, M y S, que también están presentes en la palabra misterio, en la palabra mística, misericordia, en inglés master, el maestro. Entonces aquí tenemos una propuesta que hace el maestre Reino de la Ferrier en sus circulares, en el tomo tercero de sus circulares. Él cuando retornó a Europa en la etapa dedicado a su pensamiento de 1953 a 1962, además de terminar varios de sus libros, también escribía cartas a los diferentes sectores que estaban activos en aquella época, tanto en Europa, principalmente en América y en otros continentes. Entonces, estas cartas se han recopilado, se conservan, son 64 cartas circulares, y en una de ellas le responde a una persona que con frecuencia le escribían al maestro, le hacían preguntas, le contaban situaciones que estaban pasando en su sector, y él le indica que no es conveniente esperar que alguien nos diga en una palabra la respuesta a una situación tan significativa como lo puede ser la misión. La misión tenemos que descubrirla, y para descubrir nuestra misión como seres humanos y también como artistas, pues necesitamos ponernos en la tarea de estudiar, de observarnos a nosotros mismos, de observar cuáles han sido nuestros gustos, nuestros intereses, a qué nos llama más la atención, y por ahí de pronto, como vamos a ver,
podemos ir encontrando una intención que nos mueve para poder trabajar, ojalá preferiblemente de manera grupal, con nuestros hijos, con nuestra pareja, en familia, en el colegio los docentes en ocasiones hacen este tipo de trabajos con sus alumnos y entonces no esperar la respuesta simple en una sola palabra. Esto representa realmente un trabajo iniciático, entendiendo un trabajo iniciático como iniciarnos en abordar un tema, esculcarlo, averiguar de qué se trata, profundizarlo, tener muy claro lo que queremos aportar para el bienestar de nuestra familia, de nuestros estudiantes, de nuestros compañeros, ya sea en el colegio o en el trabajo. Entonces, eso es definitivamente una manera de cómo podemos empezar a retornar a nuestra misión. Hay otros autores que se refieren a los significados de misión. Uno de ellos es el célebre y muy conocido psicólogo y psiquiatra suizo Carl Gustav Jung. Recomiendo quienes no lo han incursionado, pues conseguir este libro, uno de los muchos que escribió Jung, el doctor Jung. Este es un libro, El hombre y sus símbolos, que está escrito por varios de sus alumnos, de sus seguidores. Es bien importante, bien interesante para uno introducirse en su cosmovisión de todos los aportes que él realizó y le descubrió al ser humano de manera muy especial y, por supuesto, él en varios momentos de sus trabajos escritos, gracias a su investigación, se refirió al significado de misión. Vemos aquí cómo el tener una misión implica ir logrando una integración de nuestro ser, porque nuestro ser como tal es un ser colectivo, no es un ser, digamos, aislado, personalista, que trabaja para sí mismo, aunque pues existen las personas narcisistas. Sin embargo, lo esencial de nuestro ser está fundamentalmente el ayudarnos, el colaborarnos, el regresar urgentemente que se necesita a un trabajo cooperativo, el poder apoyarnos de una manera o de otra. Hay miles de ejemplos de actos de apoyo, de colaboración, de cooperativismo en la historia de la humanidad. George Watts es un artista al que se refiere el maestre Renaud de la Ferrière en su sexto mensaje, El arte en la nueva era, de la serie de los 7 grandes mensajes que él escribe para esta era del saber, ya que él es el mensajero de la nueva era. Él nace en París, Francia, en 1916. Inicia su actividad pública, su misión pública, en 1947 prácticamente. En 1948, en el momento que se inicia la era, él está llegando en avión al aeropuerto de Maiquetía, en Caracas, y luego de una estancia de unos
18 meses en Venezuela, parte hacia Nueva York, luego hacia Europa, sigue un peregrinaje por el oriente, cierra la etapa de que el oriente era el centro espiritual del mundo y indica que el nuevo centro espiritual del mundo se ha trasladado al sur de América, en una región geográfica entre Perú y Bolivia. Ahí va a estar, ya está activo este centro espiritual que va a estar ahí por los próximos 12.000 años. El centro espiritual del Oriente termina su actividad después de haber estado funcionando en el norte de la India, en el Tíbet, durante los últimos 12.000 años. Y entonces escribe este sexto mensaje con el ánimo de presentar las características de lo que él propone para que sea estudiado, sea investigado el arte en la nueva era. Aquí tenemos una de las obras de Watts, Esperanza se llama. Es muy interesante por todos los significados que tiene. El doctor de la Ferrier llama especialmente la atención de por qué le gusta este pintor, y es porque Watts trabaja fundamentalmente con la alegoría. Entonces aquí lo que tenemos con esta muchacha recostada una, sobre un instrumento musical, pues es propiamente una alegoría. La figura es la de una mujer joven que se apoya en una lira. Ustedes recuerdan la lira de Orfeo, es decir, la lira ha estado presente también como símbolo en la mitología de culturas antiguas, y resulta que esta lira solamente tiene una cuerda. Eso ya es bastante representativo. Es muy probable que se refiere a la pasividad, al conformismo. Además lleva los ojos vendados, no despierta al interés que le puede implicar el mundo en el que esta persona se desarrolla. Simplemente tiene una vida vegetativa, probablemente mecánica, inconsciente, no le interesa profundizar, es un signo de indiferencia, de despreocupación consigo misma y con los demás. La actitud de estar el personaje sentado y con el cuerpo y la cabeza reclinada nos recuerda también aquella frase del doctor de la Ferrier que dice que el ser humano se complace en la estabilidad. Fuerte, ¿cierto? Es un tema fuerte, tanto lo que indica el doctor de la Ferrier como lo que está presentándonos este pintor. Entonces, llegando a una era positiva, a esta era del saber que está regida por el elemento aire, pues tenemos que todos procurar cultivar el salir de esa pasividad. Si no lo hacemos, pues no vamos a encontrar naturalmente nuestra misión. La lira representa el talento, el potencial que todo ser humano tenemos. Cada una de las 7 cuerdas que tiene la lira recuerda el orden cósmico
en el sentido de su correspondencia con la ley septenaria, 7 estados de conciencia, 7 planetas, 7 colores, 7 notas en la gama musical y, por supuesto, 7 estados de autorrealización. Se apoya en su mundo, aunque no se integre a él, como si estuviera evadiéndolo al estar encima o como superficialmente en ese globo. Bueno, cada uno de ustedes puede encontrarle muchas otras, otros significados. Eso se trata el arte, de poder, digamos, llevarnos hacia una reflexión cada vez más profunda, observar un detalle junto en relación con otros detalles, con el conjunto mismo de todo lo que está sucediendo en esta obra. Watts también tiene otras pinturas alegóricas. Aquí tenemos la del Minotauro, también muy conocido en los mitos antiguos, especialmente en Creta, en Grecia. Y aquí tenemos una propuesta que hace el doctor de la Ferrer en que indica que la misión es seguir un ideal y cumplir una tarea. Eso es fundamental. Entonces, en ese proceso de descubrir nuestra misión, de reconocerla, pues fundamentalmente, como les comentaba, necesitamos ubicar cuáles han sido nuestros principales intereses, incluso desde niños, desde jóvenes, como adolescentes, luego como personas adultas, cuál es en este momento nuestro principal interés, nuestra principal motivación para continuar viviendo y gracias a esa motivación, pues no solamente explorarla, sino aprovecharla, porque ahí podemos encontrar ese especial motivo. Motivación viene de motivo, o motivo viene de motivación, que nos permite vivir y sobre lo cual podemos trabajar con otras personas para hacer un especial aporte. Y añade, hay que cumplir la tarea, porque si no nos quedaríamos puramente en términos abstractos, idealistas. Mira esto tan bonito, me gustaría cambiar el mundo, pero no voy a hacer nada, como el cuadro La Esperanza de Watts. Y así sucede. Sucede muchas veces que todos hablan de cómo reformar al mundo, pero desafortunadamente no se hace mayor cosa. Muchas de estas situaciones incluso han sido motivos para reclamarle a fundaciones e instituciones internacionales que se necesita urgentemente que pasemos del discurso muy bien elaborado, excelentemente elaborado, a actuar, a saber actuar coordinadamente mediante una cooperación internacional para realmente ayudarnos y en este momento urgente por el cual estamos pasando la humanidad, poder realmente recuperar muchos de los aspectos que hemos desafortunadamente perdido. Este minotauro, mitad hombre, mitad toro, que además en el mito de Teseo se encuentra dentro del laberinto. El laberinto viene a representar precisamente las vicisitudes de la vida, los escollos, los escondites que tiene nuestra vida, nuestro propio inconsciente, todas aquellas aristas, todos aquellos caminos que a veces queremos encontrar y de pronto nos perdemos. Por eso interesante el juego de El laberinto, que tanto sale en algunas revistas,
periódicos y que los niños y los adultos jugamos para encontrar la salida del laberinto. Es la fuerza, el Minotauro representa esa fuerza que está entre nuestra condición animal y nuestra condición humana. Casi que diríamos que hoy en día la mayoría de la humanidad está sometida a la fuerza animal. Hay mucha inconsciencia, hay mucha ignorancia, tenemos que urgentemente salir de ella para entrar a realizar y recuperar lo verdaderamente humano. Representa, por supuesto, el trabajo. Si ustedes observan, aquí Watts le da al personaje mucho músculo, mucha fuerza, mucha vitalidad. Es un lenguaje alegórico. Desde una esquina está mirando el animal el horizonte. Parece que esa esquina, ese muro, lo detiene, no lo deja pasar a la tarea, anhela, pero no pasa la tarea, no puede vencer esa dificultad de ir más allá realmente, liberándose de sus propios condicionamientos. La actitud de estar el personaje eh, con el cuerpo y la cabeza desde una esquina que lo limita, observa el amplio horizonte que desea explorar. Tal vez todavía no puede. No se atreve a dar el paso para liberarse. Querer y no poder. Poder y no querer. Está asociado en la ciencia de la cosmobiología con el signo de tierra, el toro, que pertenece al elemento tierra. El toro ha sido representado desde tiempos prehistóricos en la pintura rupestre. Es un símbolo de la naturaleza humana y de su fertilidad y productividad. Nos recuerda el antiguo arcano que dice: vigila atentamente la rueda del destino y trabaja. No podíamos dejar sin nombrar a Vincent van Gogh, este especial pintor, quien también tuvo una experiencia muy profunda desde sus primeros años en que quiso dedicarse a ser pastor protestante, y a los pocos meses de haberse inscrito en el seminario, pues se dio cuenta que había unas situaciones con las que él no estaba de acuerdo. Afortunadamente le llega a su vida una persona mayor que le indica que él puede servir a Dios a través del arte y no necesariamente como pastor. Él entonces empieza a dedicarse a la pintura como un verdadero artista, encuentra la misión de poderle servir a los hombres a través del arte, y cada vez que nos acerquemos a un cuadro de Van Gogh, procuremos quedarnos ante él observándolo detenidamente. Fue un pintor profundo, fue un pintor que leía permanentemente. Él como artista incluso se dice que recogía papeles del piso para leer los periódicos. Fue un lector y un estudioso permanente de la Biblia, del Antiguo y del Nuevo Testamento. Y ahí que tiene también obras relacionadas con pasajes de la Biblia, como esta que tenemos, que es un sketch, un, una, un borrador
de lo que va a ser el cuadro del sembrador con ese sol esplendoroso al fondo, junto a un árbol. Todo ello también es simbólico. Él está regando la semilla en tierra fértil, que sería la tierra precisamente relacionada con el signo del toro. Y entonces tenemos aquí un artista que, además de haber encontrado su misión con dificultad al principio, luego va a ser un destacado artista gracias a su especial profundidad que la deja expresada en su obra. Pasándonos ahora, ya terminando, empezamos a concluir, empezamos a hacer recapitulación. Vamos entonces a tener la observación de si nos basamos en la ley ternaria, podemos identificar tres categorías de misión. Esto quiere decir que básicamente podemos también encontrarnos ante tres niveles de autorrealización en el ser humano. Entonces, tenemos un nivel que es el sentido propio, cuando estamos ante una percepción, ante una visión, ante una misión clara y simple, digamos que puede ser sencilla. Ustedes pueden buscar ejemplos al respecto. Me gustaría que busquen ejemplos de lo que es una misión clara, pero simple, sencilla. Puede haber otra categoría, puede ser la misma persona que desarrolla a través de una autorreflexión y de un autoperfeccionamiento, pasa a un segundo nivel, como si fuera escalando niveles, a una misión ya con un carácter simbólico. Ya deja el primer nivel claro y simple, que es fundamental, no porque sea claro y simple hay que desecharlo, para nada, pero entonces pasa a un nivel un poco, digamos, superior. Y finalmente, si continúa en ese autotrabajo, en ese autoperfeccionamiento, es probable que busque una guía espiritual real, una guía espiritual verdadera. Entonces puede alcanzar un sentido trascendente que ya pues se vuelve sagrado y jeroglífico. Jeroglífico significa que ha podido calar en el misterio de su propia misión y también calar en el esoterismo de los significados que ellos representan. A ese nivel claro y simple puede estar, y no para decir que no tiene validez, tiene muchísima validez, las personas que se dedican a la sastrería, las costureras o costureros, ¿sí? Tuve familiares que se dedicaron a la sastrería. Sin embargo, la persona que ya se dedica al diseño más elaborado y es creativo en el ambiente hoy en día tan sofisticado y materialista de la moda, pues ya va a trabajar más con una serie de significados, de símbolos, y de ahí que aparecen personas muy, digamos, reconocidas por su especial capacidad creadora, ya sea para crear bolsos, hoy en día zapatos, trajes, vestuarios, joyas, en fin, un sinnúmero de actividades que hay alrededor. Y finalmente está la persona que muchas veces trabaja en comunidad
con otras para poder alcanzar ese nivel de lo trascendente, porque sabemos que en la moda es muy pasajera, porque muchas veces desafortunadamente es muy superficial. Bien, quiero referirme también finalmente a este autor, Anthony Crestini, porque él llama la atención en un trabajo que hizo para su tesis doctoral sobre el modelo de representación mítico y macrocósmico que puede haber en el arte. Él señala cómo de una sociedad sacra hemos pasado a una desacralización del espacio de representación. Yo como arquitecto lo vivo permanentemente aquí en mi ciudad. Observo cómo los espacios, muchos desafortunadamente, se han desacralizado. Claro que hay que tener también muy claro lo que significa lo sacro, lo sagrado. Hace 8 días hablábamos un poco al respecto y cómo se ha desacralizado el mito y el símbolo. Entonces, urgentemente necesitamos recuperar justamente ese sentido de lo sagrado. Aquí a la izquierda tenemos una figura del fauno danzante que se encontró en Pompeya, que fue muy especialmente reconocido por el maestre de la Ferrier cuando se encontró con esta escultura por toda la serie de características que tiene relacionadas con la misión del artista. Hay que ver las actitudes que lleva en las manos a la manera de mudras, el hecho de ir desnudo, también el que sea fauno y además danzante, que en otra oportunidad podremos hacer alguna referencia, pero sería bueno también que ustedes estudien un poco más lo que representa esta interesante escultura. Para cerrar, el maestre de la Ferrier nos recuerda que todo arte es una búsqueda simbólica de lo divino. Acabamos de verlo. Hay que recuperar lo sacro. Y esa recuperación es a través del número áureo. Eso significa que como artistas volvamos a ayudar a crear ambientes de armonía, ambientes de paz, ambientes de consenso, que creemos en familia, que creemos para nosotros mismos un ambiente de entendimiento, que es, digamos, como uno de los fundamentales propósitos que tenemos para esta era del Acuario. Y podemos comenzarlo ya. La idea es que comencemos ya a trabajar en ese sentido, a aprender a crear un ambiente de armonía a nuestro alrededor, incluso con los objetos, incluso con nuestras mascotas y por supuesto con las personas que convivimos, no solamente en el hogar, con la pareja, los hijos, a veces otros familiares, sino por supuesto con los vecinos. Tenemos aquí un libro muy interesante de Matila Guica, El número de oro, que también recomendamos a quienes estén interesados en profundizar en la proporción áurea. Esta es una referencia al trabajo de su tesis de Anthony Crestini, La geometría y el mito, un estudio de historia europea de instituciones sobre la convergencia entre el arte y el derecho del Renacimiento, con ejemplos en Florencia y en Mantua. Aquí tenemos la carátula del sexto mensaje del maestre de la Ferrier, El arte en la nueva era,
y a la derecha el libro de exégesis de su discípulo, El retiro del maestre, donde él mismo diseña la carátula, el autor, David Ferriz Olivares, diseña la carátula y hace referencias muy importantes y significativas tanto al arte en la nueva era como al sentido de lo sagrado. Bien, muchísimas gracias. Vamos a retornarle la palabra entonces a Rosalba, quien nos va a colaborar con esta parte final. Adelante, Rosalba. Muchísimas gracias, Edwin, porque con ejemplos muy prácticos nos ha mostrado cómo descubrir nuestra misión a través del arte. Y es que cada quien puede descubrir su misión, puede remitirse al estudio de referentes típicos propios de esta nueva era precesional, la era de Acuarios, que inició en 1948, y en una nueva humanidad en marcha, el maestre de la Ferrier escribió: ya es tiempo de que los artistas vuelvan a su misión verdadera. Y dicen los gnósticos, es tiempo de que todo sea extendido a pleno día y nosotros nos esforzaremos precisamente de hacer la luz, sobre todo aquello que fue puesto bajo un velo hasta el presente. El hombre debe conocer su verdadera misión y para ello tiene derecho a la verdad. Bueno, le cuento que pues tenemos muchos saludos de muchas ciudades de Colombia. También tenemos alguien que nos está siguiendo desde Bolivia, Olimpia, Torrejón. También hay unos saludos muy especiales desde Trujillo, Perú, y bueno, también desde acá de Bogotá. Tenemos entonces, Edwin, dos preguntas, ya pues como para terminar. La primera, ¿cómo podemos descubrir la misión como artistas para ayudar a la familia? Bueno, esta es una pregunta bien interesante. Gracias, Rosalba. El hecho de estar conviviendo, tener una familia, ya seamos hijos, seamos papá o mamá, seamos ya personas mayores dentro de la familia, pues todos tenemos actividades que hacer en familia, empezando, por supuesto, por el arreglo de la casa. Ya el hecho de arreglar la casa, que sería muy conveniente que en familia se hiciera de manera organizada, con turnos asignados, ¿verdad? Para enseñarle a los niños cómo se va aprendiendo a tender la cama, cómo se aprende a barrer, hoy en día cómo se aprende a usar la aspiradora, porque a los niños hay que enseñarles estas labores domésticas desde pequeños, porque llegan a grandecitos sin esa formación y causa una cantidad de inconvenientes, de acuerdo con su edad, por supuesto, también llevarlos poco a poco a la cocina, a preparar los alimentos, a preparar pues determinada receta. Entonces, esas actividades siempre tienen una connotación artística en el sentido de creatividad. El hecho de barrer y hacerlo bien no es fácil y requiere de un estado, de una actitud para ir hasta los recónditos, hasta los rincones más ocultos, ¿cierto? Y no pasar la escobita ahí por encima, sino hacer una higiene bien hecha
incluso lavando el piso o barriéndolo y después lavándolo, en fin. Entonces, ese cuidado, esa dedicación, ese gusto, ahí está también un aspecto del arte, el gusto que le ponemos a higienizar y embellecer nuestro lugar de vivienda, pues eso es arte y es creativo y eso lo podemos reconocer. El problema es que muchas veces no lo reconocemos como una actividad artística. La reconocemos es como una labor doméstica, a veces desafortunadamente incómoda. Qué molestia barrer, o qué molestia lavar platos, o qué molestia preparar el almuerzo. Eso es yoga. O sea, asumir una actitud dispuesta para crear ese ambiente de armonía que todos vamos a disfrutar, eso es arte, eso es yoga. Eso lo enseñamos en los cursos de yoga, a que lo que hacemos, incluso nos ponemos una chaqueta, una camisa, ¿quién la ha lavado? Bueno, hoy en día la lava la lavadora, pero también alguien le ha tenido que poner el jabón a la lavadora, darle las indicaciones a la lavadora en qué situación va a lavar, cuánto tiempo, si con agua fría, con agua tibia, con agua caliente, en fin, una serie de detalles. Lo mismo cuando aprendemos a pelar una papita para preparar una rica sopa, pues todos esos elementos que son parte cotidiana de nuestra vida diaria. Decíamos, el papá no entraba a la cocina. En alguna ocasión a un familiar le dijo la esposa, mi hijo, tráigame un vasito con agua. Ay, con mucho gusto. ¿Dónde están los vasos? ¿Dónde es que guardan los vasos aquí? Y hoy en día eso ha cambiado. Los hombres, los papás están aprendiendo a cambiar pañales, a lavar pañales, a, a lavar la ropa del niño, es decir, a hacer labores domésticas a la par con la mujer, porque ya se ha ido diluyendo esa segmentación de que el uno tenía unos roles muy diferentes a los del otro sexo. Entonces, es un tema amplio. Lo respondo de esta manera, me gustaría ampliarlo, pero no es el momento. Pero ahí tenemos entonces un ejemplo muy claro y concreto de cómo podemos comenzar, Rosalba. Muchas gracias. Muchas gracias, Edwin. Creo que se nos fue en un momentico el internet. Eso a veces pasa, pero ya todo volvió a la normalidad. Bueno, y Edwin, y si es cierto que el arte es algo tan importante para descubrir la misión, ¿cómo puedo descubrir el artista que hay en mí mismo? Bueno, es una pregunta también de fondo, una pregunta fundamental, una pregunta profunda. A mí siempre me ha llamado la atención observar con detenimiento la actividad de muchos animalitos.
Me quiero referir específicamente a los animalitos, a los pájaros, a las aves que construyen sus nidos. Si ustedes lo han hecho, si ustedes han observado, y hoy en día afortunadamente tenemos muchos videos que muestran cómo el pajarito hace su nido, a veces junto con su pareja, generalmente lo hacen juntos, es toda una obra de arte. Ujú. Recuerdo que cuando éramos niños, mi padre nos regaló a mi hermana y a mí una enciclopedia donde había un capítulo dedicado a la arquitectura de la naturaleza animal. Eran y son unas construcciones realmente elaboradísimas, algunas en barro, algunas con ramas, y crean el nido para albergar en unas condiciones óptimas, pues, el ser que van a ser. El ser que van a ser, la hembra pone su huevito, ambos lo van a alimentar en unas condiciones muy especiales. Eso es arte y eso lo hemos heredado de los animalitos. En nuestro ser que somos, tenemos un científico, podemos desarrollar nuestra actitud para estudiar, preguntarnos, investigar, el desarrollar nuestra actividad creadora, reconocerla, a esa es la parte artística. Buscar significados es nuestra parte filosófica y siempre, nos guste o no, queramos o no, estamos enseñando al dar ejemplo y ahí todos también somos didactas. Siempre estamos enseñando con nuestra actitud, con nuestra actividad. Ojalá siempre tratemos de enseñar de manera favorable. Entonces, esa es una invitación que hacen los maestres al ser humano en esta era para que desarrollemos en lo posible esos cuatro grandes campos del saber para realizar el ser: el arte, la ciencia, la didáctica, la filosofía. Entonces, reconocer esa parte creativa. Hay niños que, por ejemplo, les gusta mucho, y ahí empieza el artista con los gustos, les gusta mucho, digamos, adornar sus notas de clase con figuritas, con colores, eh, hacen un cuaderno lindísimo, he conocido varios casos. Otros se interesan mucho por la música, conozco muchos músicos hoy en día muy reconocidos porque tuvieron un ambiente de mucha música en su infancia. El padre tocaba un instrumento, la madre ponía mucha música, incluso variada, diferentes géneros musicales, y se hicieron músicos gracias a ese ambiente. Entonces, por eso decíamos en la presentación que leyó Rosalba, que presentó Rosalba, cómo la psicología nos ayuda, la sociología nos ayuda, así como ciencias sagradas como la cosmobiología y la yoga, nos ayudan a ir descubriendo nuestra misión. Y mejor todavía si logramos si logramos reconocer la importancia de tener un maestro iniciado, espiritual, que nos va a, pues, guiar mucho más y mejor en este camino para que el laberinto a veces no sea tan difícil y podamos encontrar más rápidamente nuestra misión. Gracias, Rosario. Muchas gracias, Edwin. Bueno, entonces, una de las conclusiones que podemos sacar de este conversatorio, de esta conferencia, es que para descubrir nuestra misión como artistas, primero, debemos observar nuestros gustos, nuestros intereses, qué es lo que nos motiva,
y de esta manera podemos acercarnos a encontrarla y pues también contribuir a que nuestro entorno, las personas más cercanas también encuentren su misión. Pero también una cosa muy importante es cómo realizarla, porque sí, encontramos cuál es nuestra misión y no nos podemos quedar cruzados de brazos. Esto implica a trabajar en nosotros mismos. Muy interesante. Sí, muchas gracias, Rosalba. Excelente tu moderación. Saludamos a todas las personas que nos están acompañando, las que vendrán después. Recordemos entonces que hemos nacido para ayudar a los demás. Hemos nacido para ayudarnos de manera cooperativa entre todos, no solamente entre todos los seres humanos, sino también ayudar a los animales, a todo la naturaleza, a nuestro planeta, comenzando por nuestro ambiente más cercano, el interno y en el que nos desenvolvemos. Les esperamos nuevamente próximamente. Seguramente el próximo domingo tendremos otra actividad similar con otros invitados. Estén ustedes, por favor, atentos a las promociones que hacemos y esperamos entonces que todos podamos aprovechar de estas enseñanzas, de este mensaje que aportan los fundadores sin dogmas y más bien con el ánimo de que los estudiemos y los investiguemos. Hasta la próxima. Que estén muy bien. Muchas gracias.